Muy buenas noches. En esta oportunidad quiero compartirles una obra literaria que no solo es un testimonio de horrores que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, sino también invita a la reflexión sobre una naturaleza de la humanidad, del sufrimiento. Estoy mencionando la obra de Sin Destino. La primera novela fue escrita por Imre Kertész, publicada en el año de 1975 bajo el título original de Sorstalandsar. Esta obra no solo impacta por su fuerza, por su relato sobre el holocausto, sino también por la perspectiva única desde la cual se aborda a través de los ojos de un adolescente judío. Este autor nos lleva a un lugar donde la búsqueda de sentido se convierte en una lucha constante contra lo absurdo de la existencia. Imre Kertész, escritor húngaro nacido en el año de 1929, fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis, una experiencia que marcó no solo su vida, sino también su carrera literaria. Es en el 2002 que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura por su profunda obra, que se caracteriza por una reflexión constante sobre el destino, la libertad, así como la memoria. El propio Kertész siempre destacó que su literatura surgió de la necesidad de dar un testimonio, de hacer recordar esta tragedia que nunca supo olvidar. Sin Destino es sin duda su obra más conocida y emblemática, ya que contiene estas semillas de sus principales preocupaciones filosóficas, así como existenciales. Esta obra semi-autobiográfica narra estas vivencias de Georgi Kops, un joven húngaro de apenas 14 años, quien es deportado a los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. A través de su mirada, el lector entra en un universo donde la cotidianidad y la brutalidad de la guerra se entrelazan. Sin embargo, no, no hace único esta obra la forma de narrar, sino la forma de describir explícitamente los horrores, de esta reflexión profunda que hace sobre el sufrimiento y la muerte. Canta esto de forma impersonal, casi distante. Kertész, a través de la voz de Georgie, nos muestra la terrible normalidad con que los personajes se enfrentan a situaciones extremas. Esta forma de narrar convierte lo horrible en algo mucho más perturbador, porque nos hace pensar en la absurdidad del destino humano. Esta obra comienza en Budapest, Hungría, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, en un contexto donde las leyes que eran antisemitas ya marcan la vida diaria de los judíos húngaros. El protagonista, llamado Georgi Cobbs, tiene apenas 14 años al inicio de la novela y, como tantos otros, lleva una vida que aparentemente está tranquila, que está siendo progresivamente controlada por las restricciones impuestas a los judíos. En los primeros capítulos se describe como su padre es deportado a un campo de trabajo obligatorio, un acontecimiento que a Georgie lo marca, puesto que observa una mezcla de resignación con normalidad, como si fuera un hecho de que no puede cambiar. Esta rutina opresiva se refleja a través de los ojos de un joven que aún no comprende por completo el alcance de lo que está ocurriendo. La normalización de la opresión es un tema recurrente en la novela, ya que las personas comienzan a aceptar lo impensable como parte de su día a día. Un día, sin previo aviso, Georgi es arrestado junto a otros jóvenes, los cuales también eran judíos, y deportados a Auschwitz. Más tarde, sería transferido al campo de concentración de Buchenwald. El tratamiento hacia los prisioneros en ambos lugares es brutal, pero Georgie lo observa todo con una mirada que es en gran parte indiferente, casi como si estuviera observando una realidad distante y extraña. Cuando llega al campo de Auschwitz, el protagonista es separado junto con otros prisioneros en filas, sin entender del todo el propósito de este acto. La disociación de sus emociones con respecto a lo que está sucediendo a su alrededor es evidente. El horror del lugar no le genera una reacción visceral inmediata, y es más bien un espectador pasivo, alguien que aún trata de encontrar un sentido, pero que lamentablemente es sin éxito.
Cuando Georgie es llevado a Butcherwald, las condiciones se empeoran aún más. La vida está marcada por el hambre, el trabajo agotador, las enfermedades y la constante deshumanización de los prisioneros. Los guardias y las autoridades los tratan como si fueran nada, y los mismos prisioneros comienzan a perder su humanidad. Es en este contexto donde surge el sufrimiento extremo. Sin embargo, la narrativa de Georgie es más analítica que emocional. La deshumanización, aunque presente, es descrita de una manera distante, lo que resulta más desgarrador aún, ya que nos presenta la brutalidad del holocausto a través de de una mirada casi neutral, vacía de emociones, que permite al lector experimentar la abrumadora indiferencia del entorno. En medio de este infierno, sin embargo, Georgie tiene destellos de pensamientos y momentos introspectivos en algunos pasajes. Incluso hay ciertos instantes de extraña belleza, por ejemplo, la luz del sol que ilumina el campo o el simple hecho de saborear un pedazo de pan. Momentos que en medio del horror adquieren un valor profundo y desconcertante, estos breves destellos de belleza sirven como contraste de la brutalidad que lo rodea, pero también son una especie de lección para Georgie, aunque nunca explícitamente enseñadas. El dolor y el sufrimiento no se detienen, pero hay brechas, no en el sentido de consuelo, sino una forma de mantener la conciencia humana, aunque el sentido de estos momentos sigue siendo inalcanzable en un mundo regido por la desesperación. Georgie se da cuenta de que el sufrimiento tiene múltiples caras y que es en este contexto donde todo parece ser incierto y o absurdo. Al finalizar la guerra, Georgie es liberado y regresa a Budapest. Sin embargo, su regreso a la normalidad es uno de los momentos más sombríos de la novela. La sociedad de posguerra, tan ansiosa por olvidar, no sabe cómo tratar a quienes han sobrevivido. La desconexión entre él y el resto de la población es dolorosa. Sus vecinos y hasta su propia familia parecen no comprender el alcance de su experiencia. En lugar de recibir un trato especial o atención, se le trata como si su sufrimiento hubiera sido un simple mal sueño, algo de lo que se puede hablar un poco y que se debe olvidar pronto. Este desconcierto, este rechazo, en especial indiferencia hacia lo que han vivido, genera en Georgie una profunda reflexión sobre el destino, el sufrimiento humano y la sociedad que al parecer ha elegido dejar de lado lo que ha ocurrido. Esta desconexión, junto con la frialdad y la resistencia de los demás a enfrentarse a la realidad, profundiza la tragedia existencial que recorre toda la obra. El sufrimiento no se termina con el fin de la guerra, sino que persiste, sobrevive y en muchos casos se invisibiliza. Sin destino, se distingue por su narrador en primera persona, Georgie Cops. El hecho de que el protagonista narre su historia sin un odio o una animosidad explícita hacia los torturadores, y en lugar de eso lo haga desde una perspectiva indiferente, convierte al narrador en una figura altamente impactante. Es como si para Georgie todo lo que ocurriera fueran hechos inevitables que simplemente debe aceptar si quiere tener la opción de vivir. Esta perspectiva elimina el dramatismo de la tradicional literatura sobre el Holocausto y, en cambio, enfatiza lo absurdamente deshumanizador de la experiencia. El lector se ve obligado a lidiar con la crudeza del horror a través de los ojos de un adolescente que no tiene las respuestas, simplemente intenta sobrevivir. Esta elección del narrador genera un choque emocional en el lector principalmente, porque no encuentra consuelo en la ira o el miedo, sino en la desesperación muda ante lo incomprensible. Uno de los temas centrales de la novela es la deshumanización, como se ha mencionado claramente. Es en los campos de concentración donde los prisioneros no solo son despojados de su identidad y dignidad, sino que también pierden su humanidad. Georgie es quien observa este proceso, pero hace de manera distante, casi mecánica. Por ejemplo, los prisioneros son reducidos a números y el único valor que tienen es el de ser parte de una maquinaria de campo. Esta alienación es despojada de la típica angustia emocional de otras narrativas sobre el holocausto, convirtiéndola en algo más impactante, pues es presentada como una parte natural de la vida en ese lugar. Es una crítica al sistema totalitario nazi que no solo destruye físicamente,
sino que borra cualquier vestigio de individualidad y de dignidad humana. A lo largo de la obra, Kertész plantea cuestiones filosóficas profundas relacionadas con este existencialismo y el destino. Para Giorgi, el sufrimiento se convierte en un fenómeno absurdo y sin sentido. La novela cuestiona si el destino tiene realmente un propósito y si ese propósito tiene alguna forma de redención. La despersonalización de los prisioneros de campo y la persistente sensación de irracionalidad sugieren que el destino, tal como entendemos en términos tradicionales, es inexistente. Lo que hay es un vacío, una espera interminable por algo que no llega ni tiene forma. La filosofía existencialista sobre la libertad, el absurdo y el sufrimiento se combina aquí con una visión más amarga, donde incluso los esfuerzos por encontrar un propósito en el sufrimiento parecen inalcanzables. La desconexión de Georgie al regresar a Budapest, después de haber sobrevivido a estos campos, refleja otro tema importante, la separación que existe entre los sobrevivientes del Holocausto y aquellos que no vivieron esta experiencia. La memoria y el sufrimiento se convierten en un abismo. En lugar de que los otros no puedan comprender ni compartir, la sociedad parece no saber qué hacer con el sufrimiento de los sobrevivientes. Y las preguntas de los vecinos familiares que parecen triviales e indiferentes son una clara manifestación de lo que es la desconexión. Es esta novela la que subraya la importancia de la memoria para preservar la humanidad y evitar la repetición de la indiferencia ante este sufrimiento ajeno. El estilo de Kertész en Sin Destino es sobrio, preciso y descriptivo. En lugar de dramatizar las atrocidades del Holocausto, Kertész opta por un lenguaje muy contenido, casi frío, que parece rehuir el exceso de emoción. La narración se desarrolla en fases simples, directas e intensas, que son paralelas a las vidas de los prisioneros, que son despojados de lujos emocionales, pero profundamente intensas en contenido. Este estilo es el que crea un contraste perturbador con las horribles situaciones que describe, un contraste que genera una especie de distanciamiento. No hay consuelo en la emoción, sino solo un sentido de irrealidad, como si todo fuera demasiado grande, demasiado absurdo, como para sentir algo en respuesta. Este título particularmente significativo de Sin Destino no solo alude a esta falta de control de los prisioneros, incluyendo a Georgie, tienen sobre sus vidas, sino que también es una carga filosófica y existencial. El concepto de destino es entendido como una fuerza mayor que gobierna el curso de los acontecimientos. Se ve desmantelado en la novela. El sufrimiento no tiene propósito ni justificación y el destino parece algo que los personajes son incapaces de entender. Es una construcción humana que se pierde en el caos y la violencia del mundo. A pesar de esta situación de absoluta impotencia, los personajes son quienes mantienen esta mínima capacidad de resistencia, aunque sea resignificada dentro del vacío. El destino no existe como algo predeterminado, sino como algo que incluso los prisioneros pueden desafiar, ya sea con la aceptación o la negación silenciosa. Esta obra trasciende la experiencia del Holocausto y se adentra en una reflexión universal sobre la condición humana. Aunque está enmarcada en la historia del siglo XX, especialmente en el contexto del Holocausto, esta novela explora temas tan fundamentales como el sufrimiento, la memoria y la existencia en un mundo cruel y absurdo. A través de esta introspección de Georgi, Kertész realiza una crítica a la desconexión emocional de las sociedades modernas frente a la historia y la importancia de conservar la memoria del sufrimiento para evitar caer en el olvido. La novela es una obra que cuestiona tanto la historia como la filosofía existencial y la relación entre lo personal y colectivo. Esta reflexión sobre la memoria, la identidad y el absurdo se une al carácter atemporal de la obra, convirtiéndola en una de las más grandes novelas del siglo XX, que sigue siendo relevante hoy como un testimonio de la capacidad humana para enfrentar lo inimaginable. Esta obra no solo es un relato de los horrores del Holocausto, sino también una obra que aborda cuestiones filosóficas profundas del sufrimiento, libertad y memoria. Este autor nos ofrece esta reflexión sobre cómo enfrentarnos a lo absurdo de la existencia y la importancia de recordar lo que hemos vivido. Espero de verdad que se haya despertado el interés por leer Sin Destino y muchas gracias por la atención prestada.